Bueno, ahí estamos grabando, todo tuyo, Santiago. Bueno, buenas tardes para todos, para todas, buenos días, mucho gusto en saludarlos y saludarlas. Antes que nada, gracias Ricardo nuevamente, un gusto encontrarte por aquí en este mundo virtual y en este mundo montañoso. Como breve presentación personal para quienes no me conocen, yo soy Santiago Barbich, soy arqueólogo, estudié arqueología en la Universidad de Buenos Aires, estoy terminando el doctorado en arqueología también de la Universidad de Buenos Aires. Es un poco de lo que voy a hablar acá en la clase de hoy. Como decía Ricardo y como ya les habrá comentado, no vivo en el continente americano, sino que vivo en Asia, en la hermosa y queridísima República Popular China, hace más o menos 2 años y pico. Empecé, digamos, todo mi interés por China llegó, quizás empezó por el idioma, porque me interesó conocer esta lengua no tan distinta, tan difícil. Y bueno, después se fue expandiendo este interés a diferentes aspectos y bueno, de repente estoy viviendo acá hace 2 años y pico. Trabajo en la Universidad de Changzhou, que es una ciudad, es una pequeña aldea de 6 millones de habitantes en el este de China. Eh, y trabajo en la universidad, doy clases de español y cultura latinoamericana, ahí en la Facultad de Idiomas de esta universidad. Eh, la verdad que ustedes ya vienen siguiendo, yo vengo siguiendo las clases en diferido, ¿no? Porque, bueno, yo trabajo y, como les contaba recién, son las 5 de la mañana, entonces no siempre puedo estar ahí eh, en vivo y en directo, pero bueno, lo bueno es que puedo seguir las clases eh, a través de la tecnología. Así que bueno, si quieren, ya que está medio aprovechando la tecnología, si quieren les muestro dónde estoy, a ver si puedo compartir pantalla, como para que se ubiquen geográficamente. A ver. A ver. ¿Ven ahí el mapa? Se ve, ¿no? Sí, se ve perfecto. Sí. Bueno, acá estamos, vemos la República Argentina. Tengo entendido que en el seminario hay gente que también de países pertenecientes a la patria grande, ¿no? O sea, de países hermanos de Latinoamérica. Bueno, y acá está China. Y donde vivo yo es acá en la provincia de Jiangsu. Quizás les suene Shanghái, ¿no? Una de las ciudades más grandes de acá de China. Y yo vivo acá cerquita de Shanghái. Esta ciudad se llama Changzhou. La ZH en chino también se pronuncia como la CH nuestra, digamos. Es una zona ultra desarrollada, es la zona más desarrollada de China. Es impresionante. Todas estas ciudades que ven acá tienen, digamos, cerca de 10 millones de habitantes cada una y están separadas a media hora de tren balas. Es una locura. Realmente es impresionante. Así que nada, esto como dato de Colón. Eh, Así que bueno, nada, nuevamente quería agradecerle a Ricardo por esta invitación a participar del seminario, que bueno, ya es la segunda vez que lo damos. Eh, lo que lo que les traigo hoy es un poco, digamos, de la mano de lo que viene sucediendo en el seminario, porque son todas cosas relativas a la montaña y al montañismo y a las actividades que realizamos en los cerros, pero quizás es una temática bastante específica que tiene que ver con cosas que hay en la montaña y usos de la montaña por gente que, digamos, que tiene quizás otros objetivos a nosotros. De todos modos, aprovecho para hacer la consulta. ¿Tenemos arqueólogos y arqueólogas en la sala o estudiantes o gente interesada en la arqueología? Agustina levanta la mano. Bien, bueno, un saludo para la colega. Antropólogo. Bien, Belén también. Antropólogos, espectacular, buenísimo. Bueno, vamos a charlar también. ¿Cómo? Yo soy estudiante de arqueología.
acá en Estudiante Tucumán. de arqueología, buenísimo. Bueno, en Tucumán. Ah, espectacular, bien. Bueno, genial, buenísimo entonces. Espectacular porque mi idea acá es traer también discusiones, reflexiones sobre la ciencia y sobre la ciencia que hacemos, ¿no? Y poner un poco también en discusión, quizás más la clase que viene que esta, pero esto de la arqueología, la antropología, qué estudiamos, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Para quién? ¿No? Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Quizás por momentos a ustedes los voy a tener que censurar un poquito porque, bueno, quizás son cosas muy obvias que voy a decir, ¿no? Sobre qué es la arqueología o qué estudia, pero bueno, para ustedes que ya están en el tema son un poco obvias, pero bueno, quizás es interesante para el resto que las traigamos y las pensemos entre todas, ¿no? Así que bueno, nada, como les contaba hace un rato, yo soy arqueólogo, yo hago mi investigación en Salta, en la provincia de Salta, específicamente en la localidad de Molinos, no sé si conocen, Valle Calchaquí. Lo que estudio es una población prehispánica, pre-inca también, ya vamos a hablar de esto en un rato. Es un poblado muy grande, se llama El Churcal, es ahí donde yo hago mi investigación doctoral. Yo lo que estudio son prácticas como cotidianas, ¿no? Básicamente, hablando en criollo, lo que hace la gente en su vida diaria y qué información me puede dar eso sobre la organización social, la organización política, digamos, de todo el poblado. Es un poblado, imagínense, de más o menos 1000 estructuras de piedra, 1000 casas, o sea, no es nada pequeño. No sé si ustedes han, por ejemplo, no sé, viajado, o bueno, seguramente que hay gente como Agustina, que es del NOA y tiene más cerca sitios arqueológicos. No sé, se hace el más famoso de Argentina, puede ser el Pucará de Tilcara, bueno, esta ciudad, Sagrada de Quilmes, ¿no? Estas ciudades que estuvieron habitadas, vamos a decir, en un promedio hace 600 años, más o menos, ¿no? Que tienen casas de piedra, que tienen calles, ¿no? Que tienen caminos entre estas estructuras, ¿no? El lugar donde yo estudio es algo así. Y si bien yo no soy experto en arqueología de montaña, en lo que hago, si bien sí lo he hecho y he realizado, digamos, campañas de prospección en altura, también en la zona de Salta, en la zona de Cachi, ¿no? Ahí cerquita de donde yo hago mi trabajo, en el Nevado. Y eso quizás en un principio cuando Ricardo me dijo, bueno, ¿te parece armamos esto? Yo digo, mira que seguramente que hay gente que trabaja esto más cotidianamente, ¿no? Que es parte de sus investigaciones actuales. Pero bueno, nada, me parece que está interesante, digamos, yo desde mi experiencia y desde digamos, lo que he visto, puedo, digamos, compartir con ustedes mis opiniones, mis vivencias y sobre esto pensarlo un poco juntos y ver un poco lo que sucede en la montaña. Ahí me preguntan si se puede acceder a esos estudios del Churcal. Sí, exactamente, con gusto. Bueno, les voy a ver si les voy a compartir ahora en la página academia.edu. Ahí está mi perfil y yo tengo subidos mis artículos ahí, sobre todo algunos que he trabajado con mi directora últimamente. Se los comparto por acá ya que estamos. Buenísimo. Genial. Así que bueno, vamos a arrancar, entonces vamos a meternos de lleno en la arqueología nomás. Y les quería comentar que así como decía hace un rato que voy a censurar a los arqueólogos, al resto de la gente los motivo a que me interrumpan y que me digan, a ver esto, ¿cómo es? Para no entendí, o podrías volver a mencionar esto, o a ver, ¿podés volver a la diapositiva anterior que no se vio, o me interesa esto, o cualquier, quizás, pregunta que les surja, porque quizás, no sé, la arqueología es algo que, digamos, está en el imaginario, más o menos sabemos, ¿no? De qué se trata o qué se trataría, pero si les surgen dudas que quieren sacarse en este momento, para quienes quizás no están tan metidos o metidas en la arqueología,
aprovechen digamos, pregúntenme, por más que cosas que pueden llegar a parecer obvias o tontas, no sé, yo, por ejemplo, eh, digamos, me recibí o empecé a estudiar hace 1000 años, cuando era joven, eh, y tenía pelo negro, y entonces viste, mis amistades, mi familia, bueno, siempre estuvimos ahí cerca, charlamos de lo que hago, no sé qué, y al día de hoy yo sé que todavía hay cosas que se confunden en arqueología, digo, que no saben del todo qué es. Así que, digamos, no tengan miedo en decir, che, ¿qué es esto? O qué, para mí la arqueología es esto, o por qué no es esto, o por qué sí sería lo otro, bueno, etc. Así que, bueno, vamos a meternos de lleno en esto y vamos a empezar con algunos aspectos generales de la arqueología para ir metiéndonos de a poco en la montaña y vamos a terminar la clase de hoy hablando específicamente de la arqueología de montaña, quizás un poco sesgada respecto de los, o sea, acotada a los Andes, digamos, del noroeste argentino, que es la zona que yo más conozco, pero por eso es que vamos a centrarnos en ese sector, ¿no? Como guía de ruta de la clase de hoy tenemos una introducción, como les contaba recién, genérica sobre la arqueología, sobre la evidencia arqueológica. Luego vamos a pasar a un bloque 2, donde vamos a hablar específicamente de la arqueología de montaña, del uso e interpretación de las montañas en el mundo andino, y de la arqueología de montaña, específicamente con algunos ejemplos. Y dejamos para la clase que viene discusiones sobre el patrimonio cultural y los pueblos originarios. Aprovecho también para refrescarles que vamos a tener a nuestro invitado de hoy, Ezequiel Gilardengui, que se va a estar sumando seguramente en algún momento de la clase, y nos va a contar específicamente una experiencia de trabajo de campo en altura. Bien, entonces, parados aquí y censurando y disculpándome por esta censura con los colegas y las colegas arqueólogas, ¿a ustedes qué les parece que es la arqueología? Si tuviésemos que definirlo, si tuviésemos que decir qué estudia, ¿se les ocurre? O sea, ¿qué les viene a la mente? Quizás pueden escupir palabras. Bienvenidas todas las voces. Mientras yo me tomo un matecito. Sin miedo a decir cualquiera, porque estamos acá de manera muy distendida. Y tiro, digamos, el estudio de culturas ancestrales, antiguas, de las Muy bien. culturas. Bueno, Marcelo, buenísimo. Gracias por el comentario. Sí, buenísimo. El Y a ver qué estudio de... ¿Cómo? No, a ver si siguen los aportes. Bien, sí, ahí espero que vayan llegando. Si quieren, también pueden ahí escribirlo en el chat. Eso también, yo lo tengo acá abierto, lo voy leyendo. Decías, Marcelo, el estudio de culturas ancestrales, ¿no? Sí. Digo, ¿bien? Bueno, genial, buenísimo. Sí, tal cual, va por ahí, totalmente acertado. O sea, tiene que ver con el estudio de las culturas, tiene que ver con el estudio de los humanos, ¿no? Y tiene que ver con lo ancestral, tiene que ver con lo antiguo. Definitivamente va por ahí la arqueología, exactamente. Y acá en el chat me dicen, ahí andan desenterrando cosas. Súper acertado también. El comentario de Rocío, ahí andamos desenterrando cositas. Y que tiene que ver, digamos, el comentario muy coloquial con la metodología, ¿no? De excavación. Aunque después vamos a mirar también que la arqueología también hace otras cosas, no solamente desentierra. De hecho, yo, para mi doctorado, lo que es toda la evidencia, o sea, utilizo evidencia que fue desenterrada por mi directora tiempo atrás y nadie analizó, digamos. Entonces, técnicamente yo no desenterré nada, pero bueno, estudio cosas desenterradas. Pero bueno, hay gente que analiza arquitectura, que analiza espacios, digamos, construcción de espacio a nivel más, digamos, paisaje o
o digamos, organización de los ambientes, digamos, hay muchísima variedad, ahora después vamos a meternos en eso. Mateo dice, estudio del modo de vida pasado en base a sus huellas, también, buenísimo. O sea, un poco de relacionado con lo que decía Marcelo, ¿no? Culturas pasadas, ¿no? Culturas, modos de vida, viene de la mano, en base a sus huellas. Bien, en base a sus huellas, me encantó lo de huellas, porque no son solo vestigios. Bueno, ahí también otro de los compañeros decía, ciencia social que estudia e interpreta a partir de vestigios, ¿no? También, genial. O sea, el arqueólogo, los arqueólogos hoy en día, ¿con qué se encuentran? Con cosas, ¿no? Con vestigios. Y a través de eso estudian e interpretan eso que pasó en el pasado, ¿no? Y me encantó lo de Mateo de decir esto de huellas, que quizás, digamos, va un poquito más allá de las cosas, ¿no? En un ratito, toda información que nos pueda hablar de esa vida en el pasado, sean cosas o no, es súper vital para poder entenderlo. Y también acá nos comentan, para los abogados la relacionamos con la protección del patrimonio. Bueno, espectacular también eso. Eso es buenísimo porque estos vestigios de los que hablaban recién, digamos, los excavan los arqueólogos, nos hablan del pasado, pero existen en el presente, ¿no? Existen hoy y son considerados patrimonio y tienen un rol, ¿no? En la actualidad. Por eso el compañero decía acá, los abogados lo entendemos dentro del concepto de patrimonio, ¿no? En su rol actual, en su categoría legal quizás actual, ¿no? Eso está muy bueno y lo vamos a charlar a fondo la semana que viene. Me parece súper interesante a mí. Así que bueno, muchísimas gracias por los aportes, espectacular. Viene por ahí la mano, vamos a meternos en algunos detalles. Bueno, lo primero, como para entender un poco en qué contexto temporal nos situamos, armé esta línea de tiempo para saber un poco dónde estamos parados, ir recorriendo brevemente la historia larga del planeta Tierra, si se quiere. El primer punto que yo tengo marcado en esta línea son los 65 millones de años, o sea, hace 65 millones de años atrás. ¿Por qué puse esto acá? ¿Qué es 65 millones? Censuro geólogos ahora y paleontólogos. Censuro. No, adelante. Sí. Mirá, me la estoy pasando. Recién empecé y ya estoy censurando gente. No, Medio que está tono. bien. ¿Será que se extinguieron los dinosaurios? ¿Y ¿Que será? terminó el Mesozoico? Puede ser, unos bichos grandes. Bichos ¿No? grandes. Unos bichos grandes. Tal cual. Lo que quiero decir, digamos, con esto, o sea, hace 65 millones de años aproximadamente, el fin de la era mesozoica, como comentaba el compañero, donde se extinguió gran parte de la fauna y flora, y en especial los famosos dinosaurios, ¿no? Estos grandes mamíferos que existían en la Tierra, dando paso quizás a otras especies, quizás menores, que ya existían, que bueno, después se desarrollaron y fueron proliferando en la Tierra, ¿no? ¿Por qué traigo esto acá? ¿Por qué traigo esta fecha? Para tacharla, justamente para decir, no, esto no tiene nada que ver con la arqueología. O sea, podemos tratar de buscar alguna relación, pero no, absolutamente ningún tipo de relación, porque como bien decían acá los compañeros en el chat y los comentarios, estudia culturas, la arqueología, estudia poblaciones, ¿no? Es una ciencia social, es decir, sociedades, estudia eso, ¿no? Entonces, los dinosaurios no tienen absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Que se extinguieron hace muchos años atrás, donde no había humanos o algún tipo de antecedente cercano al humano, ¿no? Y digo esto porque lo aclaro, porque es muy obvio, digamos, para mucha gente quizás tal vez, pero como les contaba hace un rato,
digamos, no para todos y para gente muy cercana incluso a mí. Yo siempre cuento que, digamos, cada tanto a un amigo cercano, mi familia, me reenvían una nota de algún diario diciéndome, mira, encontré un fémur de un dinosaurio enterrado en Santa Cruz. Y digo, buenísimo, mira qué interesante. O sea, digamos, me interesa tanto como a vos, no sé nada del tema. Digamos, ¿no? Pero bueno, por eso me parece relevante tenerlo acá. Y pasando un poquito más, sí, a lo que nos interesa a nosotros, pongo esta fecha, 2.5 millones de años atrás. ¿Qué puede haber pasado hace 2.5 millones de años atrás? Muchísimo más cerca en el tiempo, ¿no? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? ¿Se encontró el primer homínido o no? No. Así es, así es. O sea, hace más o menos 2,5 millones de años tenemos las primeras evidencias de protohumanos, vamos a llamarlos, ¿no? Que caminan en dos patas o que tenían la estructura anatómica, una estructura anatómica que les permitía caminar en dos, erguido, ¿no? Lo que se conoce como el bipedismo. Es un poquito antes del Homo habilis, pero es en camino hacia el Homo habilis. Este no es Homo todavía, se llama Australopithecus afarensis. Es conocido el ejemplar de Lucy, que fue hallado en el este de África. Ahora ya estoy dudando si es Tanzania o No, Kenia. Etiopía. Etiopía, ahí va, gracias. No, que a partir del hallazgo de gran parte del esqueleto, se puede interpretar que esta especie habría, digamos, no necesariamente vivido erguida, pero sí vivir pasar gran parte del tiempo caminando de manera erguida, ¿no? Un poco relacionado, vuelvo al chat que Alejandro decía, la arqueología como ciencia social que se dedica a estudiar e interpretar las sociedades a través de los restos que dejaron, y que el arqueólogo es como un detective que ve pistas, ¿no? Bueno, en este caso, lo que tenemos es un esqueleto, quizás no es un material que dejó, sino es un cuerpo directamente, pero sí con ciertas pistas, como la forma de los huesos, la estructura esqueletaria, sí nos permite identificar esto. Así que quizás podemos empezar a hablar de arqueología hace 2.5 millones de años. ¿Por qué? Porque es donde podemos empezar a ver que hay en la Tierra algo parecido al humano, ¿no? Es el comienzo, podríamos decir. Después tenemos hace 250.000 años, mucho más cerca en el tiempo, otra fecha clave. ¿Qué podría ser hace 250.000 años? En esta misma línea de lo que venimos mencionando. Homo sapiens. Así es, efectivamente. Hace aproximadamente 250.000 años aparece en la Tierra el Homo sapiens. Después está en discusión sobre dónde apareció, si apareció en África y de África surgió, si quien salió de África es una especie anterior y luego el Homo sapiens se fue desarrollando independientemente en diferentes puntos de Eurasia, ¿no? Eso está en discusión, pero sabemos que hace aproximadamente 250.000 años tenemos en la Tierra al llamado Homo sapiens. ¿Qué es el Homo sapiens? Nosotros, ¿no? Yo soy Homo sapiens, tú eres Homo sapiens, ¿no? O sea, humanos anatómicamente modernos. Había en la Tierra, hay en la Tierra desde hace 250.000 años gente que tiene nuestra misma anatomía, ¿no? En nuestra misma capacidad craneana, nuestra misma capacidad de reflexividad, de organización, ¿no? O sea, obviamente con diferente materialidad, ¿no? No tenían Twitter, los Homo sapiens, pero desarrollaron el Twitter con el tiempo, ¿no?
Entonces, bueno, eso es interesante. Me parece algo bastante relevante, bastante importante para pensar en todo lo que es la historia del ser humano, de las poblaciones aborígenes, del uso de la montaña. Me parece importante tener en cuenta esto, ¿no? Como que somos la misma especie, exactamente, de la que estamos hablando, ¿no? Que nosotros. ¿Y esto por qué lo digo? Sobre todo por las valoraciones que se hacen sobre qué es atrasado, qué es adelantado, qué es mejor, qué es peor, ¿no? Bueno, nada, lo dejo acá, lo traigo acá, después lo charlamos en su momento, digamos, más específico respecto a algunos temas, sobre todo la clase que viene. Después tenemos otra fecha importante, hace 20.000 años, que tiene que ver con que, bueno, les decía hace un ratito, el Homo sapiens habrá surgido en África posiblemente, o en algún lugar de Eurasia, pero el momento en que hay la evidencia de los primeros Homo sapiens en el continente americano se dan hace aproximadamente 20.000 años. ¿No? Hablo de aproximadamente estas fechas porque, bueno, no son cosas absolutas, que decir, no, tal fecha llegó el primer, no se conoce con exactitud eso, ¿no? Obviamente, estos son sumatoria de evidencias y de interpretaciones y análisis químicos que permiten entender más o menos cuándo fue. Nosotros decimos como fecha genérica, tampoco importa tanto si para nosotros si fue hace 22.000 o 18.000, o 15.000 o 25.000, las primeras evidencias de Homo sapiens en América, que habría sido ese poblamiento de América que se llama, esas migraciones de Homo sapiens desde el este de Asia hacia América, se habría dado a través de ese lugarcito que está entre Alaska y Rusia, que se llama el Estrecho de Bering, ¿no? Quizás hace 20.000 años se interpreta que el nivel las temperaturas eran más frías, el nivel del agua era más bajo y esa zona habría sido mucho más transitable de lo que es hoy. Entonces es por eso que hace 20.000 años que habrían pasado y habían empezado esos Homo sapiens a poblar este sector del planeta, ¿no? A mí me parece muy interesante esto ahora que vivo en China, ¿no? Pensando en las grandes culturas chinas que hay acá y el gran desarrollo de la arqueología china, ¿no? Específicamente en, no sé, culturas y poblaciones de hace 3.000 años acá, ¿no? O mismo lo que es el neolítico, ¿no? La domesticación de plantas y animales, la vida en aldea, ¿no? Nosotros tenemos hace 20.000 años el poblamiento de América, los primeros Homo sapiens en América. En China tenemos Homo sapiens hace 250.000 años. Entonces, digamos, el tiempo en que ocuparon esa zona, en que se desarrollaron esa zona, es mucho mayor, ¿no? Por eso es que empezó antes, quizás el neolítico, este desarrollo cultural más relacionado con el sedentarismo o con lo más relacionado con lo actual en China, ¿no? Y por eso nosotros, ciudades y poblaciones de estas características las tenemos en América mucho más recientemente, ¿no? Quizás hace 2.000 años, no hace 3.000, como si las hay ¿no? O específicamente en Chile, ¿no? Bien, después lo que tenemos es un poco lo que les comentaba recién, que es el desarrollo de las culturas andinas, el desarrollo de la vida más aldeana, ¿no? De la domesticación de plantas y animales, de empezar a manipular las especies de plantas y los ganados en la zona de los Andes específicamente. También pongo esta fecha genérica de más o menos hace 2.400 años atrás. Y digo culturas andinas en general, y esto vamos a ir viéndolo con el desarrollo de la clase de hoy, porque bueno, si bien obviamente cada cultura va a tener sus particularidades, cada región va a tener sus propias características culturales, hay un sustrato común a ellas que tiene que ver con ciertas características
y por eso lo englobamos dentro de este concepto de culturas andinas, que es justamente en donde nos vamos a focalizar hoy, que es en la montaña, en los Andes, ¿no? Bien, luego tenemos una fecha también interesante, de la mano de estas culturas andinas, quizás la cultura andina más famosa, o la que más se extendió, o la que más, sí, la que unificó, digamos, gran parte de los Andes, que fue el Imperio Incaico, ¿no? Seguramente lo han escuchado nombrar, o bueno, saben algo más, ¿no? El Imperio Incaico como Imperio Incaico, como imperio, es decir, podemos decir que surge a partir del año 1438, también eso nos vamos a meter de lleno en un rato, pero vamos a hablar de la época imperial, donde este estado, este imperio empieza a expandirse, expandir su cultura sobre otros territorios y a anexar otros territorios de los Andes al propio, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en un ratito. Es curioso también la temporalidad, ¿no?, del Imperio Incaico, que es bastante corta, ¿no? Fíjense que en menos de 100 años se da su caída, ¿no?, con la conquista española, la conquista de Pizarro. Eso también nos vamos a meter en un ratito. Sin embargo, en esos, vamos a decir, 80, 100 años que se desarrolló como imperio, logró anexar un territorio muy grande y marcar culturalmente y sobre todo a nivel de infraestructura, un territorio súper, súper amplio, ¿no? Esto también viene de la mano de que el Imperio Incaico no surge de la nada, ¿no? No es que un día nace el Inca y dice, bueno, arranquemos con esto, ¿no? Viene apoyándose en culturas anteriores, ¿no? En cosas anteriores que ya había en el territorio. Y pongo esta fecha que me parece interesante, en 1666 también, es la caída de la última resistencia diaguita, es decir, ¿no? Imagínense que cae el Imperio Incaico, ¿no?, en la zona de Ecuador, en la zona de Perú, alrededor del principio del siglo XVI, y los españoles, bueno, siguen adelante con esta conquista, yendo, por ejemplo, hacia el sur, hacia lo que es la zona del altiplano boliviano, hacia la zona de lo que es el noroeste argentino, el norte de Chile, y en algunas zonas la resistencia duró bastante tiempo, específicamente la resistencia diaguita duró aproximadamente 130 años, duran 3 guerras de resistencia, y finalmente el último pueblo que cae es la famosa ciudad sagrada de los indios Quilmes, ¿no? En el año 1666. Este es un hecho bastante significativo porque, bueno, es el último de los pueblos que caen, y quizás, no sé si están familiarizados con la historia, esta población fue forzada a trasladarse desde Quilmes, Tucumán, ¿no?, hasta lo que es Quilmes, provincia de Buenos Aires, por eso se llama Quilmes, Nuestra Señora de la Exaltación de los indios Quilmes, creo que es el nombre de Quilmes, algo así, ¿no? Así que bueno, eso es interesante para pensar también en el mundo andino, en la historia de los Andes, específicamente quizás en lo que es el territorio actual de la Argentina. Y también les dejo acá este dato porque la clase que viene, cuando hablemos de patrimonio, el invitado pertenece digamos, a una comunidad diaguita calchaquí, ¿no? Entonces, bueno, nos va a compartir su experiencia un poco cultural, a nivel territorio, y me parece súper interesante a través del arte. Es poeta, así que un poco como manera de ilustrar este momento histórico. Bien, día de hoy donde nos encontramos en la montaña con todas estas cosas. Pero bueno, era importante hacer este recorrido para saber dónde estamos parados. Ahora sí estamos organizados, podemos seguir. Mientras tanto, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta?
¿Algún comentario de lo que venimos diciendo o algo que le llame la atención? Yo los escucho, ¿eh? Estoy buscando. ¿Un comentario? Yo quería hacerte una consulta sobre los últimos trabajos en Antofagasta de la Sierra, porque está como marcando una diferencia súper grande de lo que teníamos pensado de antigüedad en América, ¿no? O sea, veníamos hablando de 20.000 años y salen huesitos que nos dicen por ahí, no son 20.000, sino que son 40.000. Entonces, un poco, ¿cuál es el avance? ¿Qué grado de verosimilitud tienen esos hallazgos? Quería consultarte si nos puedes compartir algo. Buenísimo, David. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Genial. Bueno, re interesante esto. A ver, te soy sincero, yo no es una temática que trabajo, el tema del poblamiento de América, pero sí tengo entendido que se han presentado este tipo de evidencias relativamente de manera reciente, ¿no? Y que, como bien decías vos, están en discusión. Y decir, bueno, ¿hasta qué punto es verosímil esto o no? Eh, a ver. Creo que, a ver, como te decía, yo no conozco la evidencia de primera mano, es decir, no podría darte una opinión sobre esto, pero lo que sí me surge pensar es lo siguiente. A ver, de 20.000 años atrás a 40.000 años atrás es muy interesante, ¿no? Es realmente significativo una fecha de 20.000 años atrás. Después, otra cosa que suele pasar en la ciencia, en la arqueología en particular, yo creo que en la ciencia también en general, es que cuando uno está acostumbrado a meter datos en modelos, ¿no? Digo, se ha estudiado esto durante tantos años, tanta gente ha contribuido a la ciencia de esta manera, y más o menos se sabe, ¿no? En arqueología uno sabe dónde está parado, y más o menos, ¿no? Yo voy a estudiar un sitio arqueológico nuevo, y yo ya por la estructura de las piedras, por el cachito de cerámica que me encuentro, ya más o menos sé de cuándo es, ¿no? Y ya te armas como una especie de tráiler de la película. Ahora bien, cuando te encontrás con algo que rompe con eso, quizás lo primero que te surge es decir, bueno, no, pero esto está mal. No encaja con el modelo, está mal. Algo raro hay acá. Quizás esto lo pusieron después o quizás esto se ensució, entonces el dato da mal, el dato químico da mal. ¿No? Entonces hay como una desconfianza al dato novedoso, al dato que cambia un poco el eje de la discusión. Con esto no quiero decir que sea ese dato de la antigüedad mayor para el poblamiento de América sea acertado o no. Simplemente traigo la discusión de metacientífica, ¿no? De qué tipo de cómo se construye. No sé qué pensás vos también al respecto. Y a mí me parece que se están descubriendo con la tecnología cosas impresionantes. Eh, por ejemplo, también en relación al poblamiento a la sedentarización en América, lo que está pasando en la Amazonía es loquísimo, ¿no? O sea, porque justamente se pensaba que, por ejemplo, en Europa, en Asia, habían ciudades muy antiguas, muy bien organizadas, con 2.000, 3.000 años de antigüedad, y algo muy similar se está encontrando en la Amazonía. Entonces creo que también por ahí la tecnología en la posibilidad de acercamiento, por ejemplo, estas ciudades han sido encontradas con rayos X, ¿no? Entonces, y así se ven poblados de 3.000, 3.500 personas de 2.000, 3.000 años de antigüedad. Entonces creo que la tecnología nos está acercando a la posibilidad de darnos cuenta de la profundidad del conocimiento tecnológico y tecnológico, de navegación, un montón de cosas de los pobladores de América, ¿no? Que de alguna manera el colonialismo nos ha quitado, ¿no? Como que se intentó hacer un borra y va de nuevo y me parece que en los últimos 15 años eso va floreciendo de otra manera, ¿no? También con otra visión de lo que es el pensamiento también social y otra apertura también de la sociedad, ¿no? Aunque no es lineal nunca, pero de alguna manera sí veo que en ese sentido hay avances.
Buenísimo, no, buenísimo. Me encantó, la verdad que coincido plenamente en esto de que decías, ¿no? La tecnología realmente viene a aportar, ¿no? En la generación de datos, y esto, más datos implica más discusión, ¿no? Y poner en tela de juicio modelos o teorías anteriores, ¿no? Hace un ratito hablábamos del proceso de hominización, ¿no? Yo me pregunto cuánto, o sea, todos los modelos originales sobre el proceso de hominización, cuántos especímenes realmente se estudiaron y de qué manera, ¿no? Y respecto a lo que decía el compañero, digamos, cuanto más datos, cuanto más tecnología tengamos que pueda sacar jugo de esos datos, digamos, más información se puede generar, más precisa puede ser la información, ¿no? Entonces eso me parece que está muy bueno y puede definitivamente ponernos a reflexionar sobre, en este caso, el poblamiento de América o el desarrollo cultural, si se quiere, en América, ¿no? Esto que decíamos hace un ratito, de que, digamos, estamos hablando de la misma especie, estamos hablando de seres humanos. Digamos, no es que en Europa eran más desarrollados y en América no eran menos desarrollados, ¿no? O sea, esto es algo que en el imaginario común, en los comentarios que uno puede escuchar, digamos, por fuera de la academia, si se quiere, quizás es algo que se piensa, ¿no? No, pero en Europa era más desarrollado. El Imperio Romano era más desarrollado que los mayas, ¿no? Bueno, no necesariamente así. Y como decía el compañero, la tecnología y mayor caudal de datos puede contribuir a entender mejor estas sociedades y estas temporalidades. Agustina, ¿vos querías decir algo también al respecto? Sí, perdón, me saltó la censura, 2 segundos. Me parecía Bienvenida. súper interesante, creo que es una de las cosas como más interesantes para el público en general que tenemos dentro de la arqueología. Es muy divertido el tema y es también como para traerlo así a la clase. Es divertido en los congresos de arqueología, las mesas que van en torno al poblamiento, como las discusiones que se dan. Como de datos, la gente se trata mal, se trata bien, es realmente un debate muy controversial. Y me parece que también como está bueno para pensarlo desde la ciencia, ¿no? Como cómo va avanzando la ciencia y cómo todo el tiempo se van incrementando datos o se van cuestionando modelos. Entonces, por ahí, lo que decía Santiago, podemos decir que inicia desde tal momento hasta el momento, hasta ahora, hasta las últimas publicaciones, un poco que nuestra profesión va por ahí, va como de estar como actualizados con esos datos y también me parece que depende del pensamiento. Por ahí mucho del poblamiento de América y lo que hoy está aceptado tiene que ver con evidencias que están en Norteamérica y que también implican un posicionamiento político que no se le que no tiene como la misma relevancia que las evidencias que se encuentran en en América del Sur y tienen otro tipo de cuestionamientos y se es más minucioso sobre, o sea, específicamente hablando de Antofagasta de la Sierra, que tenemos acá en Tucumán un grupo que investiga en Antofagasta de la Sierra, y bueno, también Ayero, que es uno de los que lo propone, trabaja acá en la Facu. También eso, ¿no? Como hay una lupa minuciosa sobre las evidencias que por ahí no tuvieron como tanta exigencia para aceptar otro tipo de modelos. Entonces, lo que está bueno es el planteamiento también desde otras vías de llegada de los seres humanos, no solamente desde el Istmo de Panamá, sino, bueno, pudieron llegar a través del Pacífico, o poder tener otras líneas de pensamiento. Me parece que una de lo que traía Santiago sobre la arqueología tiene que ver con esto que estamos tratando con seres humanos y que es así de complejo poder descubrir y poder llegar a conclusiones tajantes, ¿no? Me parece que las conclusiones que tenemos hasta ahora son así, hasta ahora. Buenísimo, bueno, muchas gracias Agustina también, la verdad que muy enriquecedor tu comentario también como el de David.
Y esto que decía ella, dos cosas me parecen re interesantes. Bueno, perdón que nos estamos metiendo mucho en discusiones arqueológicas, pero me parece que es relevante. Una de las cosas que decía ella es esto de que quizás al dato generado en un país central, ¿no? Como decía Estados Unidos, no tiene las mismas exigencias que un dato generado en Tucumán, ¿no? Y eso es interesante para pensarlo a nivel. O sea, ahora estamos hablando de la ciencia, de la arqueología, de qué estudia, de los Andes. Pero, digamos, está bueno pensar en la arqueología también como, en términos quizás vamos a ponerlos políticos, ¿no? Y quizás esto se relaciona más con la clase que viene. Pero, digamos, la ciencia, digamos, está bueno sacarla de esa inocencia y decir, bueno, la ciencia es ciencia, genera verdades, genera información. No, hay un montón de cosas atrás. Y como decía también la compañera, es ciencia hecha por humanos, hablando de humanos. Entonces ya tenemos una doble complejidad ahí que, como decía, en los congresos se matan por un dato o por una coma, o mandas un trabajo a publicar y no te gustó el tono en lo que te dijeron, en el que te usaron para corregirte. Lo cual tiene que ver, creo, un poco con algo que decía antes, que esto de casarse, ¿no? Con el modelo y difícil de salir de ahí. Entonces, bueno, quienes serán más cerrados o seremos más cerrados, no sé. Tampoco yo me voy a declarar inocente. Creo que todos tenemos sentimientos. A gente que le costará más o menos aceptar que las cosas no son tanto como las dicen. Pero bueno, la ciencia, al fin y al cabo, es así como avanza, ¿no? Equivocándose. Esto también yo lo que le digo a mis alumnos mis alumnos chinos de español, yo les digo eso, equivóquense, no tengan miedo, o sea, digamos, así es como uno aprende, porque si te equivocaste, dices, no lo hice mal, bueno, vamos a otro camino. Así que bueno, buenísimo, sigamos adelante nomás. Bueno, esto ya un poco lo venimos diciendo, ¿qué estudia la arqueología? Entonces, repetimos, es una ciencia humanística, no estudia humanos, estudia sociedades. Por ejemplo, a mí me parece interesante pensar cómo, a ver, yo vengo de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires, la carrera de arqueología es una especialización de antropología, por ahí teníamos a un antropólogo en la sala también, ¿no? Entonces esto tampoco es inocente, ¿no? O sea, quizás la orientación es un poco más social, ¿no? Por ejemplo, en otras universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata, la carrera de arqueología está dentro de la Facultad de Ciencias Naturales, ¿no? Entonces, esto tiene muchas implicancias respecto de los datos que nosotros generamos, ¿no? Digamos, si lo entendemos a la arqueología como una ciencia social, estamos generando datos sobre humanos, relacionados con humanos, ¿no? Que tienen opiniones, que tienen subjetividades. Si pensamos en la arqueología como una ciencia natural, estamos generando un conocimiento sobre algo natural, algo que nos dio la Tierra, algo que es inerte, ¿no? Digamos, esto no quiero, no estoy poniendo a todos los arqueólogos de la UBA en una bolsa y a todos los arqueólogos de arqueólogas de la UNLP en la otra bolsa. Digo que lo traigo para pensar y reflexionar sobre las implicancias que tiene esto para la producción científica, ¿no? Bueno, un poco lo que veníamos diciendo, a grandes rasgos, estudiamos comportamientos humanos de sociedades pasadas a través de la interpretación de restos materiales. Ahora nos vamos a meter en esto de restos materiales. Desde el proceso de hominización hasta momentos históricos, es decir, desde hace un ratito nomás, 2 millones y pico de años, hasta momentos más cercanos. Vamos a ver cuán cercanos son estos momentos. Y lo interesante de la arqueología, y relacionado también un poco con lo que decía David, es que los arqueólogos nos valemos de herramientas metodológicas de muchas otras disciplinas. Quizás el ejemplo más claro es el tema de la técnica de datación, ¿no? La manera de conocer los fechados, ¿no? La manera de conocer la antigüedad de las cosas, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de esto del carbono 14, que es una técnica química que nos permite, digamos, conocer la fecha que habrá muerto un organismo vivo, ¿no? Por ejemplo,
un tronco, un pedazo de árbol, ¿no? Entonces esto nos permite determinar cuándo murió este organismo y de esta manera entender más o menos cuándo, qué antigüedad tiene. Entonces, si nosotros nos encontramos en un sitio arqueológico con un pedazo de madera, ¿no? Por ejemplo, y tenemos la posibilidad económica de acceder a una datación de este tipo, bueno, quizás nos da un dato interesante sobre cuándo habría sido utilizada esta madera, cuándo habría sido cortado ese árbol, etcétera, ¿no? Así que bueno, y también, herramientas metodológicas de otras disciplinas científicas, en este caso traigo la química, pero bueno, puede ser de la antropología en específico, y puede mezclarse con otras disciplinas también humanísticas, ¿no? Y esto que yo traigo acá, esta pregunta que traigo acá, me parece también bastante relevante, que es arqueología del presente. ¿Hay una arqueología del presente? ¿Hasta cuándo estudia la arqueología? ¿Hasta qué momento podemos decir esto es arqueológico o no? ¿No? ¿Quién decide eso? Bueno, obviamente que es más claro si nos encontramos un sitio inca, ¿no? O una cueva con evidencia de puntas de flecha, de cazadores, recolectores de la Patagonia. Es evidente que eso es arqueológico, es evidente que eso no es, digamos, sociología, si se quiere, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo estudio las cosas que, a ver, vamos a poner un ejemplo medio burdo. Yo ahora me voy a laburar y dejo las cosas acá en mi casa, tiradas. Y viene alguien, viene un arqueólogo, una arqueóloga, y dice, mira, dejó el mate acá, hay un mate que está medio lavado ya, está esta hoja tirada acá, está esto acá. ¿Eso es arqueología o no? ¿O es antropología? ¿O qué es eso? ¿O es una boludez gigante? ¿Puede ser arqueología o no? ¿Qué les parece? Etnografía parece. Ahí va. Parece una etnografía, quizás porque estamos hablando de algo de presente, ¿no? Algo que sucede en la actualidad. Perdón, Daisy, ¿andás por ahí? Tenés el micrófono abierto y se filtra mucho ruido. Si pudieses silenciarlo, te agradecería infinitamente. Bueno. Nada, bueno. Muchísimas gracias. Claro, y ahí es donde para mí se mezcla un poco, ¿no? Porque quizás imaginemos, ¿no? Si ponemos quizás foco en los restos materiales, que es un poco lo que hace la arqueología. Por eso yo defino, quizás para mí, ¿no? Esta es mi opinión. Defino la arqueología como el estudio de poblaciones humanas a partir de restos materiales. Entonces digo, si yo estudio restos materiales hoy en día, no sé, la basura, ¿no? Como se ha hecho, podemos interpretar comportamiento humano a través de restos materiales o de desechos materiales. No serían antiguos, serían bastante recientes, pero no sería arqueología. La metodología quizás, ¿no? Asociar materiales, tratar de entender de dónde vienen, por qué están ahí. Pero bueno, ahí se me empieza a mezclar, ¿no? La arqueología, la antropología, la etnografía, la sociología. Entonces, digo, yo esto siempre digo, quizás a esta altura del partido, en mi caso, yo a veces me zarpo de posmoderno y digo, no existen los límites entre las disciplinas, las barreras son fluidas, ¿no? Es todo lo mismo. Digamos, estoy exagerando, es un chiste, pero sí que las disciplinas están son más permeables que hace 150 años, ¿no? Hace 150 años podemos empezar a hablar de que surgió la antropología, más o menos, un poquito más, separándose de otras disciplinas, ¿no? Para estudiar específicamente. Y bueno, en el mundo que vivimos hoy en día, esas temáticas se empiezan a tocar. Quizás, no sé, por ejemplo, aparte no podemos dejar de lado cierta evidencia. Por ejemplo, si yo estudio como antropólogo un cierto grupo humano actual,
no puedo dejar de tener una referencia histórica, no puedo dejar de abordarlo desde una perspectiva histórica, creo yo, ¿no? O desde una perspectiva sociológica, ¿no? Entender el contexto sociológico, el contexto político en el que esa sociedad, en el que ese grupo humano se desarrolla. Entonces, digo, quizás hoy en día eso está mucho más permeado, ¿no? Son mucho más permeables esos límites. A mí me pasa en particular desde mi investigación arqueológica, ¿no? Yo estudio una población que habrá vivido en ese lugar del Valle Calchaquí hace más o menos 800 años. A mí particularmente, bueno, por un lado, me sirve acceder a escritos que si bien no refieren a este momento, porque no existía escritura, a escritos, a crónicas, a fuentes de los primeros, las primeras expediciones españolas, ¿no? que contaban con gente, digamos, que podía escribir, ¿no? Y que hablaban sobre estas poblaciones, las poblaciones andinas, de manera general, ni siquiera específicamente del Valle Calchaquí, ¿no? Aunque sí hay documentos de eso. Entonces me sirve leer eso para entenderlo, ¿no? Para entender un poco más y acercarme un poco más a la temática. Y incluso digo más, relacionado también con la clase que viene. Yo, como arqueólogo que interpreto restos del pasado en el Valle Calchaquí y que doy información o que pretendo dar información sobre eso, para mí, Santiago, yo no puedo alejarme de lo que significa esos objetos para las poblaciones que viven al lado del sitio. Yo estudio acá arriba y abajo hay gente que vive ahí, ¿no? Hay un poblado, ¿no? Un paraje de gente que vive ahí, que pasa las cabras por el lado del sitio todas las mañanas. Entonces, para mí eso no es diferente, ¿no? Es parte del mismo proceso. Sí, algo pasó hace 800 años, algo pasa todos los días. Pero, digamos, estamos hablando del mismo lugar, ¿no? De temporalidades diferentes para las mismas cosas. Entonces, para mí eso es también arqueología. O para mí, la arqueología debería también interesarse por eso, ¿no? O debería considerarlo. Obviamente que después uno hace su investigación y tiene determinada presupuesto y tiempo, entonces sí, uno tiene que atacar un problema de investigación de manera específica, eso está claro. Pero sí me parece que es arqueología, ¿no? Bueno, nada, pasemos brevemente a describir el registro arqueológico, la evidencia, aquello que nosotros estudiamos, ¿no? Aquello que nosotros vemos y aquello que nos permite interpretar el pasado, ¿no? O el presente, como vengo diciendo. Nuevamente, acá quizás, como decía al principio de la clase, quizás para arqueólogos y arqueólogas, esto ya lo vieron 400 veces, así que perdón por ser insistente sobre esto, pero bueno, me parece interesante que sepamos cuáles son esas evidencias arqueológicas, y si tienen algo para decir al respecto, también, como siempre, bienvenido sea, porque está buenísimo lo que vinieron trayendo. Así que bueno, como les decía nuevamente, esto está también sesgado respecto del noreste argentino, porque no solo porque es donde yo trabajo, sino que es un poco, digamos, donde se ha generado mayor información respecto de las prácticas, o del estudio de relaciones con la montaña, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que nos trae a este espacio. Bueno, lo más común que aparece es cerámica, ¿no? Quizás. Uno a cualquier sitio donde vaya, como turista incluso, se va a encontrar con cerámica. Quizás no como la cerámica que tenemos acá sobre la izquierda, una olla perfectamente, bueno, casi entera, ¿no? Por lo que veo tiene le falta las astas, las asas. Y quizás el cuello está un poco roto, pero está divina, ¿no? Obviamente esto no es lo más común, encontrarse con esto. Lo más común es encontrarse con tiestos, ¿no? O fragmentos rotos, como los que tenemos en la izquierda. Tanto en excavación como en superficie, digamos. Si ustedes andan por ejemplo, por cualquier lugar de nuestra Argentina, por cualquier pueblo, se aleja un poquito del pueblo y ya se encuentra con cerámica en el piso, ¿no? Ni hablar en los sitios arqueológicos. Muchas veces el sitio está tapizado por estos sitios, ¿no? Por estos tipos de artefactos. Otra de las cosas que aparece bastante en los sitios son instrumentos líticos, es decir, hechos en piedra. Tenemos, sobre todo relacionados con la molienda de alimentos, ¿no?
Bueno, pucos, ahí Mateo dice pucos, sí, que son como recipientes más tipo cuenco, ¿no? Tal cual. Eh, Material lítico, sobre todo relacionado con la molienda, como estos dos que tenemos a la izquierda, ¿no? Una mano de moler, un mortero, ¿no? Donde se colocaban los, eh, pueden ser, por ejemplo, cultivos y se trabajaban ahí, ¿no? Fíjense que tiene esta pieza de la izquierda, tiene esa oquedad, ese agujero, vamos a decir, que se habría utilizado para trabajar. Quizás uno que no esté en tema puede parecer una piedra, ¿no? Lo mismo con la cerámica, cuando uno está caminando por un sitio, nosotros porque ya vimos 400 millones de tiestos, pero quizás no son tan fáciles de identificar, ¿no? Y sobre todo cuando son piedras, ¿no? Porque dice, bueno, esto es una piedra. Bueno, claro, quizás por la forma redondeada o por esa oquedad que tiene, o por cierto desgaste que se ve, cierto pulido, ¿no? Podemos interpretar que eso fue claramente utilizado por un humano para alguna tarea, ¿no? Y después lo que tenemos a la derecha son puntas de flecha, que también son comunes en el registro arqueológico. Quizás son mucho más comunes este tipo de evidencia lítica en la Patagonia, pero bueno, en el NOA también se encuentra bastante. Quizás no tanto en superficie, pero sí se ve. Después también se ve evidencia de fauna, ¿no? De restos óseos de fauna, como por ejemplo acá tenemos en la imagen ciertos restos de un caparazón, una especie de carpincho, ¿no? Y sobre la izquierda de la imagen unas astas pertenecientes a una especie a una taruca, ¿no? Que se conoce como ciervo andino, ¿no? Y también un fragmento óseo ahí en la parte inferior de la diapositiva. Es interesante también reflexionar, y ahora vamos a meternos en eso, sobre este tipo de evidencia, ¿no? Quizás una piedra se conserva durante mucho más tiempo. Los restos óseos, los restos de fauna, son más susceptibles de deteriorarse con el paso del tiempo, ¿no? Eso vamos a ver ahora. Bueno, también es interesante mencionar esto, sobre todo teniendo en cuenta si somos gente que va a ir a la montaña, ¿no? Que va a estar caminando por estas zonas, que, como les decía recién, no es tan fácil de identificar, ¿no? Y nunca se ve tan hermoso como esto, ¿no? Nunca vamos a encontrarnos, caminando no nos vamos a encontrar con esto. Nos vamos a encontrar con esto, fíjense acá, esto es un pedacito de cerámica, esto que se ve acá. Y apenas se nota, ¿no? Fíjense, acá tenemos sobre la derecha unos tiestos decorados, se notan bastante. Imagínense, si no estuviera decorado, ni se nota, puede pasar desapercibido, puede pasar camuflado. Y fíjense sobre la izquierda, esto que ven acá, que es un agujero, no se entiende muy bien, es raro. Claro, esto es la boca de una urna, ¿no? Imagínense esto enterrado. Lo único que vemos en superficie es la boca, ¿no? Más o menos sería alguna de estas, quizás alguna forma similar a esta. Esta es la característica cerámica llamada Diaguita, Calchaquí, conocida con el nombre de Santa Mariana, ¿no? Fíjense, lo que vemos en superficie es la boca y adentro del cuerpo rellena con sedimento, ¿no? Con tierra que le fue años y años cayendo dentro. Entonces no vemos esto, no es tan fácil de verlo al caminar, ¿no? Bien. Más evidencia. Bueno, no solo cosas, sino también casas, ¿no? Sobre todo en el noroeste argentino, ¿no? Y en la zona andina en general, destaca la presencia de arquitectura, ¿no? Arquitectura en piedra, de diferentes formas, de diferentes estilos, de diferentes técnicas, ¿no? Fíjense en esta foto que les paso acá, que es específicamente en algún sitio de montaña. En la foto no se ve, digamos, si nosotros miramos hacia el gran rasgo, bueno, vemos esta construcción circular, ¿no? En medio claramente, pero lo que no vemos a grandes rasgos en la foto, que sí, evidentemente estando en el terreno se podrá identificar de mayor, con mejor perspectiva, como un tipo de estructura rectangular o subrectangular. Fíjense ahí arriba de la foto hay otra estructura. Esto está bueno pensarlo porque, digamos, nosotros estamos en la montaña y sobre todo en esta zona que está lleno de piedras, ¿no?
quizás estamos en presencia de algún tipo de estructura, ¿no? De arquitectura, ¿no? Incluso nosotros estando en terreno, a veces nos cuesta identificarlo. Es como que, mira, parece una hilera de piedras, pero no. A ver, están juntas, tiene una piedra abajo. ¿Es un muro o son las piedras así que las movió el viento o las pateó un paisano? ¿Viste? No es tan fácil de identificar. Entonces, implica, bueno, nada, estar en conocimiento de cómo es la arqueología de la zona, de haber pasado largas temporadas en el terreno y sobre todo mucha observación, ¿no? Bueno, otra de la evidencia arqueológica digna de mencionar es la madera. Ahora bien, la madera quizás, específicamente donde estudio yo, no es tan fácil de encontrar por una cuestión de conservación, ¿no? Yo nunca he encontrado en excavación, nunca he encontrado madera. Quizás creo que una vez sí, pero algo muy chiquito y que se deshacía al contacto con la atmósfera, cuando lo desenterrás, digamos, ya con el pincel, es muy, muy frágil, ¿no? Un estado de conservación muy malo. Ahora bien, como vamos a ir viendo, las condiciones de conservación en altura, en la montaña, son mejores. Con lo cual, en la montaña nos podemos llegar a encontrar con madera o con artefactos de madera de hace 500 años, tranquilamente. Finalmente, algo muy interesante, muy importante para mencionar es el contexto. No es una cosa el contexto, no es un objeto, pero sí es evidencia arqueológica. ¿Qué quiere decir con esto? Que la arqueología no trabaja con un cachito de cerámica solamente que se encontró. Mirá, este cacho de cerámica está hecho con tal materia prima, está pintado de tal manera, tal color, ¿no? Y fue hecho hace tanta cantidad de años atrás. Casi que a la misma altura de importancia está el contexto, es decir, dónde se lo encontró. No solo en qué zona geográfica se lo encontró. Al lado de qué estaba. Estaba dentro de un recinto, estaba afuera, estaba en un camino. ¿En qué tipo de recinto estaba? ¿Era un recinto grande? ¿Era uno más pequeño? ¿Qué tenía al lado? ¿Tenía más cerámica? ¿Del mismo estilo o de otro estilo? Está cerca de un fogón, de una acumulación de cenizas que podría haber sido un fogón. Se asocia con otras materialidades, con otras cosas, o no, está solo ahí, ¿no? Bueno, eso es el contexto y eso es fundamental. Eso es fundamental para nuestras investigaciones, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque siempre está la tentación, ¿no? De decir, ay, mira qué lindo, este tiestito, este cachito de cerámica decoradito que me encontré acá. Me lo podría llevar para ponerlo en un cajón de mi casa que nunca más volvería a revisar, ¿no? O bueno, en una repisa, quizás, en el mejor de los casos está en una repisa, ¿no? Es mucha la tentación de llevarse material arqueológico de una zona que está ahí, digamos, donde no hay nadie que nos está mirando, donde no hay cámaras que nos están filmando, como acá en China, que hay cámaras en todos lados filmándonos, ¿no? Entonces, nada, hago este comentario porque, a ver, creo que sí, es importante tener en cuenta esto, que no... Un tiestito pequeño que uno se lleve, obviamente que no va a cambiar la historia de la humanidad, no va a cambiar la historia de ¿cómo se dice? La historia de la ciencia, pero sí puede estar hablando de contexto y sí puede ser interesante para estudiar. Por ejemplo, si yo estoy estudiando un sitio inca, ¿no? Donde para mí es inca, por la arquitectura, por donde está, es obvio. Pero en superficie encuentro cerámica que no es inca, es decir, que parece ser anterior por la decoración. Bueno, ahí ya tengo un dato, ¿no? Es un dato básico que me permite proponer una hipótesis y decir, che, pero este sitio antes de ser inca había gente acá, ¿no? Y eso me lo puede dar, eso es información que me lo puede dar un tiestito de miércoles del piso, ¿no? Con todo respeto por ese fragmento, ¿no? Entonces, bueno, nada, es un comentario policíaco que me tomo el atrevimiento de deslizar en este momento de la charla, ¿no? Me acuerdo una vez que yo estaba en Catamarca, bueno, creo que había ido a Tucumán justamente por un congreso, si mal no recuerdo, y me fui a recorrer sitios, ¿no? cercanos, ¿no? Entonces me fui a
a conocer la ciudad de Quilmes, me fui a conocer un sitio que se llama Loma Rica de Chiquimil, creo que es el nombre. Un sitio tardío con una arquitectura muy bien conservada, está muy lindo, me pareció espectacular. No sé si los compañeros que están en la zona lo conocen o han ido, o incluso no sé si trabajan ahí. Es un sitio que a mí me pareció, también es, digamos, ya lo había estudiado, ¿no? Entonces ir a conocerlo me pareció muy relevante. Entonces me fui a caminar, pero no para estudiarlo ni mucho menos, sino para conocerlo, para mirar, para estar ahí en el lugar. Y cuando llego estaba solo, no había nadie, ¿no? Me crucé con un paisano abajo, ¿no? Y le comenté que iba a subir a mirar el sitio, porque eso también es interesante, es importante mencionar, ya lo vamos a ver, que hay gente que vive ahí, ¿no? Y que su cotidianidad es esa, y que no vive mucha gente, quizás no tiene la densidad poblacional que tiene una ciudad. Entonces, digamos, es raro que alguien de afuera, ¿no? Que claramente viene de afuera, llegue y se meta, ¿no? En lo que es ese territorio que habitualmente ellos circulan, ¿no? Entonces siempre está bueno hacerlo con el mayor de los respetos posibles, entendiendo que uno es alguien foráneo ahí. Bueno, la cuestión es que subo al sitio, empiezo a caminar, a admirar, a fotografiar, y me pongo a escuchar música mirando el paisaje en algún punto. Empiezo a escuchar voces a lo lejos, me saco los auriculares y veo que a lo lejos hay como una familia, ¿no? Que viene paseando por el sitio. Bueno, cuando llega esta gente, me acerca un pibe joven, que me decía que él era ahí de ahí de la zona, pero que bueno, hace tiempo que ya vivía en el conurbano, bonaerense, ahí cerca de los Pagos de Ricardo. Y bueno, pues vamos a charlar y como que me dice en un momento, che, ¿encontraste algo? Yo, ¿encontraste algo? ¿Qué quiere decir? Sí, encontraste algo. Y yo digo, pero ¿cómo encontraste algo? Sí, está lleno, cosa del piso, está lleno de cerámica, pero ¿cómo se encontré? Me dice, mirá, y agarra la mochila que tenía y se la pasa así para adelante, y en el movimiento que hace para traer la mochila, yo escucho talán, 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 una cantidad de fragmentos de cerámica adentro de la mochila, pero abismal. Una bolsa así del tamaño de la mochila llena de tiestos. Y dice, mirá, ¿no? Y yo pensaba, wow, qué loco. Primero, ¿qué comentario le puedo hacer yo? Bueno, creo que no me acuerdo qué le habré dicho, ¿no? Sí, yo no sé, no agarro, no me suelo llevar cosas, pero no puedo decirle más que eso. Pero bueno, imagínense la cantidad de tiestos que se lleva la gente, ¿no? De los sitios, ¿no? En todo contexto. Por eso, en defensa del tiesto perdido en el monte, hago este comentario, ¿no? Y María Ángeles acá dice en el chat, me surge una duda, si llegase a encontrar un resto arqueológico sin ser un profesional, ¿qué pasos seguir además de no tocarlo y llevárselo? ¿Convendría contactar a un departamento, un museo o a una universidad? ¿Cómo se procede sin ser del área? Bueno, buenísima, la pregunta es buenísima. Y después Karina dice, hay que declarar siempre. Bien, está bueno esto, sí, hay que hacer esta observación. De todos modos, también acá cae a criterio, ¿no? Porque, digamos, si yo encuentro un tiesto, bueno, no voy a declarar un tiesto, no voy a declarar una agrupación de cerámica. Si encuentro una estructura arquitectónica como la que puede aparecer en alguna ladera de una montaña, también es posible que eso ya haya sido registrado, ¿no? Pero eso, bueno, va a tener que quedar, me parece, a criterio de quien lo vea. Obviamente, como dice la compañera en su mismo comentario, ¿no? Obviamente no tocar ni llevárselo, porque eso alteraría el contexto. No, de apio, con raicita. Entero. Y le digo, ¿cómo está así? ¿Te hizo una hoja? No, bueno, ¿tenés para cuántos días? Y me dice la olla. Ay, no llegué a escuchar, no sé si es un comentario. No, bueno, también puede pasar, sobre todo en el NOA, por ejemplo, que, no sé, uno hace un pozo para Pacha y se encuentra con material arqueológico, ¿no?
o no sé, en alguna construcción se encuentra con material arqueológico. Y eso puede ser que sí, que no esté registrado, ¿no? Entonces, ahí sí es importante notificar de eso a las autoridades competentes, que en general es patrimonio de la provincia, que en general tienen alguna oficina en el museo principal de la provincia, ¿no? Eso fácilmente se puede encontrar en internet, y mismo acercarse a un museo es quizás para alguien que no tiene los canales ya, digamos, que no están en los canales conocidos de eso, quizás es una buena manera de acercarse, ¿no? Un museo, porque sí tiene un museo esa red patrimonial un poco ya armada, ¿no? Sí, Karina dice, en Uruguay, por lo menos por ley, se declara lo arqueológico al igual que lo paleontológico. Sí, eso es propiedad, digamos, de lo patrimonial, propiedad de la provincia, ¿no? Eso lo vamos a charlar la clase que viene. Bueno, también hay el comentario del compañero en Chile, ¿no? Hay que ver si en el área se está desarrollando un proyecto que requiere evaluación ambiental, y ahí ya nos metemos en otro tema también. Así que, buenísimo, genial, buenísimos los comentarios. Bueno, estos son ejemplos de arquitectura, los que les pongo acá. Fíjense, los muros de la izquierda son murazos, beautiful, ¿no? Muy claros, piedras encastradas. No parecen tener algún tipo de relleno o cementado, ¿no? Simplemente parecen ser piedra encastrada, ¿no? De diferentes estilos, diferente estilo de piedra, pero constituyendo un muro. Se ve claramente. Fíjense sobre la izquierda. Bueno, acá es un muro también. Esta hilera de piedras, ¿ustedes ven mi puntero del mouse? Esta hilera de piedras es un muro, ¿no? Esta otra parece ser un muro también. Pero acá yo ya no lo veo el muro, ¿no? ¿Qué pasa con esta hilera de piedras? ¿Es un muro o no es un muro? Bueno, acá vamos a estar un rato ahí en el campo, ¿no? Diciendo, che, a ver, mira esta piedra. Uy, no. Después a esta piedra la voló el viento y... Ah, no era un muro, ¿no? No lo marco como muro. Bueno, nada, ¿a qué voy con esto? No es tan fácil de identificar en el terreno. Hay que estar atentos, ¿no? Es bastante... Hay que hacerse el ojo para eso. Fíjense en estos ejemplos de arqueología de montaña, ¿no? En plataformas en el Cerro Meléndez, que está en el Nevado de Cachi, en Salta. Estas imágenes que las saqué de un texto de Leibovich y colaboradores. En las fotos muy difícilmente vamos a apreciar los muros, ¿no? Ahí trato de seguirlos con el puntero, ¿no? Lo mismo acá. Algunos se ven mejor, algunos se ven peor, ¿no? En la foto también es muy difícil captar esto en una foto. Bien, me gustaría hacer un breve comentario acerca de la conservación de la conservación de los objetos arqueológicos. Mientras me tomo tomate, aprovecho para preguntarles a ustedes, ¿cómo definirían conservar? ¿Qué es conservar, digamos? Quizás una pregunta más filosófica. ¿Qué es conservar para ustedes? ¿Qué significa conservar? No censuro a nadie. Ya, después de 1 hora y media, ya no censuro a nadie. Y sería mantener en condiciones de, digamos, ambientales, de presión y temperatura tales que se mantengan las cualidades del elemento que se encontró o del objeto que se encontró, para que no se degrade. Ahí va, para que no se degrade, tal cual, mantener esas cualidades, ¿no? Sí. Ahí en el chat los compañeros complementan, dicen mantener en el tiempo algo, mantener, ¿no? Elegir, resguardar. En un sentido general, conservar significa cuidar, proteger, mantener, algo para que no se pierda, para que no se dañe, para que no se deteriore. Es el acto de preservar algo en su estado original o actual. Bueno, buenísimo, hay mucho jugo en los comentarios. Guardar, proteger, estabilizar, preservar del deterioro y la destrucción. Bueno, genial.
Buenísimo, buenísimo. Me gustó, hay algo muy interesante acá, el comentario de Alejandro dice, preservar algo en su estado original o actual. Claro, porque ¿cuál sería el estado original? La primera vez que se hizo esa cosa y no se tocó y no se modificó, ¿no? Por eso el compañero dice actual, es el estado en el que está. Quizás no es el estado original, ¿no? El estado en que se encontró. Se mantiene eso, ¿no? Y muchos de los comentarios que ustedes vienen haciendo tienen que ver con guardar, resguardar, mantener, ¿no? Proteger, para que no se dañe, para que no se deteriore. Y voy más metafísico aún, para que no cambie, ¿no? Para que mantenga su esencia, ¿no? Para que no no tenga ningún tipo de modificación el objeto, ¿no? Bien, proteger, dice Karina, estabilizar, preservar del deterioro y de la destrucción. Y preservarlo como patrimonio, ¿no? De relacionado está la conservación con el patrimonio, ¿no? De no generar impacto nosotros como humanos, como sociedad actual, en eso, ¿no? Incluso, Karina dice, también se puede restaurar, se puede mejorar, se puede, sí, diría, tratar de recomponer algún aspecto de esto que haya sido dañado, ¿no? Pregunto, ¿tenemos en la sala alguien dedicado a la museología o a la conservación en específico? Mira, bueno, Karina está en tema, bueno, se nota, se nota por la precisión en los comentarios, ¿no? Un curso de conservación y museo, espectacular, espectacular. Bueno, también tiene que ver la conservación, ¿no? Con la manera en que es resguardado, ¿no? Dentro de algún museo, ¿no? O de alguna vitrina, o de algún laboratorio o algún depósito. Bien, entonces, buenísimo los comentarios. Pensemos en qué cosas afectan a esa conservación, qué cosas generan que es un objeto se conserve mejor o peor, ¿no? Que mantenga sus condiciones actuales, originales, o las vaya perdiendo. Bueno, hay ciertas cuestiones que tienen un poco que ver con algo que mencionaba Ricardo en la clase anterior, ¿no? De climatología, de salud, de cuáles son las condiciones en la montaña, ¿no? De baja temperatura, de baja concentración de oxígeno, de baja humedad, ¿no? Y estas cosas son justamente las que hacen que los objetos se conserven muy bien, ¿no? Un objeto, imaginemos un pedazo de madera. Un pedazo de madera a 6.000 metros de altura, con estas condiciones, se va a conservar mucho mejor que un pedazo de madera, no sé, puesto en una isla del delta del Paraná, ¿no? Donde hay una temperatura muchísimo más alta, una humedad muchísimo más alta, ¿no? Y donde agentes bióticos que podemos mencionar otras plantas, animales, bacterias, hongos, ¿no? La vida prolifera ahí y va a afectar muchísimo más fuertemente a la conservación de este patrimonio, ¿no? Bueno, y después va a tener también que ver con las características propias del material. Evidentemente una piedra se va a conservar más que un pedazo de hueso, ¿no? Y volvemos a esto de qué es conservar, que también lo vamos a quizás traer la semana próxima, en la clase sobre patrimonio específicamente, porque con esto que venimos diciendo es reducir nuestro impacto, ¿no? en el objeto, hacer que no cambie, ¿no? Mantenerlo intacto sería de alguna manera, sacarlo del uso, ¿no? Lo ponemos, o sea, es un objeto que está en el mundo, expuesto al mundo, y nosotros lo conservamos, lo paramos, tratamos de que no se modifique, ¿no? Lo metemos en una vitrina, lo metemos en una caja, lo metemos en un lugar que conserve estas condiciones. Bien, ¿para qué? Para poder
apreciarlo, para poder estudiarlo, para que el día de mañana quizás con otras tecnologías se pueda estudiar de otra manera, para que otro colega que quiera trabajar la misma temática u otra temática pueda alcanzar, pueda abordar ese material sin que yo lo haya destruido cuando lo estudié, ¿no? Eso es súper importante, pero también implica una discusión, ¿no? Porque, digo, conservar. Yo pienso en estos muros, ¿no? Pienso en el sitio arqueológico donde yo trabajo. Digo, que no se toque el sitio, que no se modifiquen los muros, que no se modifiquen las piedras. Y muchas veces, digamos, personas que habitan ese espacio, que habitan ese territorio, ¿no? Que nacieron ahí, ¿no? Quizás no tienen la misma intención o reflexión de conservación que tenemos nosotros sentados en una silla en un laboratorio, ¿no? Científico. Porque para ellos es su cotidianidad, es el lugar que caminaron cuando eran chicos, es el lugar que llegaron las cabras, y sí, si le pasan las cabras al sitio todos los días, quizás lo destruyen los muros. Pero digamos, ¿quién soy yo para decirle no? Las cabras tendrías que pasarlas por allá, digamos, ¿no? Me parece que una cosa, o sea, conservar puede muchas veces significar congelar y sacar del uso, y quizás un uso que posiblemente sea destructivo, quizás lo acerca a los humanos, ¿no? Y es decir, bueno, está en uso ese lugar, ese patrimonio está en uso, sirve, está cercano a la gente, en vez de alejarlo a la gente, está cercano. Sí, eso va a generar un deterioro, ¿no? Pero bueno, nada, yo no digo acá que haya que, digamos, caminar sobre los muros de los sitios. Eso es algo importantísimo para mencionar. No caminar sobre los muros que nos encontramos en los cerros, ¿no? Sí, pienso en la reflexión de qué es el patrimonio. Bueno, y eso nos vamos a meter la clase que viene. Bueno, las montañas, pasamos a la segunda parte de la clase de hoy, nos queda un ratito. Hablamos de las montañas, específicamente en la cultura andina y de la arqueología de montaña. ¿Cómo estamos de energías? ¿Quieren hacer una mini pausa de 2 minutitos, 5 minutitos como mucho, para renovar el mate? Bueno, no creo que ustedes estén con mate a esta hora, o sí. O quieren que le mandemos un ratito más de corrido. Santi, ¿cómo andás? Che, más que Sí. nada, por el horario en el cual empalma Ezequiel, me fijaría. Porque él Por arrancaría a eso las decís. 8. Y yo creo Decís que que le sí, diría. que sigamos y Sí, yo cortamos creo. un minutito antes de Ezequiel. Claro, yo diría eso, sí. Dale, me parece Por eso- perfecto. Vamos con Dale. eso. Bueno, entonces, como les contaba Ricardo en la primera clase, nosotros no fuimos los primeros en habitar la montaña, ¿no? Nosotros no fuimos las expediciones, digamos, de montañismo deportivo que tan famosas, no fueron las primeras personas que habitaron los cerros, ¿no? Y específicamente en los Andes, el montañismo, digamos, habitar la montaña es una práctica ancestral, es algo que viene de los ancestros, es algo que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Incluso antes de los incas, que son quizás los más famosos que han habitado las montañas y que han quizás construido arquitectura en la montaña, ¿no? Desde tiempos anteriores, porque como también les decía al principio de la clase, los incas no surgieron de la nada, sino que se apoyaron sobre culturas preexistentes, ¿no? La cultura andina tiene todo un bagaje de al menos, bueno, de varios milenios, ¿no? Entonces ya desde tiempos anteriores se practicaban rituales, se practicaban ceremonias, ascensos ceremoniales a los diferentes cerros, cordones montañosos de los Andes. Sí, fueron los incas quienes lo plasmaron fuertemente en el paisaje, o quizás también tiene que ver con que fueron los últimos, y es la última evidencia que nosotros vemos
¿no? Porque muchos sitios que nosotros estudiamos hoy en día, por ejemplo, en el oeste argentino, tienen ocupación incaica, ¿no? Tienen una intervención por parte del Inca. ¿Quiénes son los incas? Bueno, cuando decimos Inca, nos referimos al gobernante, ¿no? El Inca, ¿no? Entonces, el imperio incaico es el imperio, ¿no? de esos gobernantes, ¿no? Del Inca y de la Colla. La gente no es que era Inca. Digamos, quizás la realeza sí, la nobleza sí, pero no es que la gente del pueblo decía, bueno, si yo soy Inca, ¿no? El Inca es la palabra con la que se denomina a los gobernantes. El imperio en su momento era conocido como el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo en quechua, que es la lengua que tenía el Inca, significa algo así como la región de las 4 partes, ¿no? En quechua, de los 4 suyos, de estas 4 subdivisiones. Fíjense en el mapita que les pongo acá, que están representadas, ¿no? Con su capital en el Cusco, y desde ahí hacia la zona del norte, el Chinchaysuyo, abarcando lo que es Perú y Ecuador, la parte del Contisuyo, que sería, digamos, hacia el Pacífico, la parte del Antisuyo, que es la zona más selvática, por más que quizás el Imperio Incaico no tuvo tanta presencia en la zona selvática, y finalmente el Collasuyo, ¿no? La parte de Colla, que es desde Cusco hacia el sur, hacia los Andes centro-sur, hacia lo que es los territorios actuales de parte de Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina, ¿no? Eso sería el Collasuyo, la parte del Collasuyo. Bueno, en su mito de origen, el imperio incaico surge del lago Titicaca, que está en la actual Bolivia, digamos, en el límite entre Bolivia y Perú. El lago Titicaca muy asociado a la cultura tiwanaku, que es una cultura anterior a los incas. Entonces, fíjense cómo el Inca, ¿no? Crea este mito de origen de su cultura, de su imperio, basándose en algo anterior. Ya lo vemos desde acá, ¿no? Esto de que el Inca se apoya sobre culturas anteriores, ¿no? La capital estaba en el Cusco, la actual ciudad de Cusco, Perú. Y hablamos de la época imperial, que es la época donde esta gente empieza a expandirse territorialmente y a imponerse cultural y políticamente en otros territorios, ¿no? Empieza a partir del año 1438 con el ascenso al poder de Pachacuti o Pachacútec, ¿no? Si mal no recuerdo, Tupac Inca Yupanqui era el nieto de Pachacútec, o quizás, no, cualquier cosa estoy diciendo, perdón. En tiempos más actuales, en el reinado de Tupac Inca Yupanqui, es donde se produce la anexión al imperio de gran parte del Collasuyo, es decir, de la zona, por ejemplo, del noreste argentino, ¿no? En ese momento, durante el reinado de Tupac Inca Yupanqui, el imperio ya tenía una extensión de 1,5 millones de kilómetros cuadrados y aproximadamente habría tenido una población de 6 millones de habitantes. Es decir, un despliegue administrativo, político gigante. Justamente, quizás el imperio incaico no destaca tanto por cierta belleza, vamos a decirlo, estética de sus cosas, o de sus lados, de sus pinturas cerámicas, como sí lo fue Tiwanaku, como hablábamos recién, o como sí fue la cerámica Moche, que es hermosa, del norte de Perú. Quizás a nivel estético es más simplón, vamos a decirlo de alguna manera, lo inca, pero sí destacó muchísimo en organización social, en administración, en arquitectura, ¿no? Para poder controlar y para poder administrar un territorio tan amplio, tan diverso, porque decimos culturas andinas de manera general, pero imagínense la diversidad cultural que hay adentro de eso, ¿no? De un territorio tan ancho, tan amplio. Entonces, el Inca, digamos, creo que esa fue quizás en lo que mayormente destacó, ¿no? Quizás, como decía una docente mía en algún momento, no inventaron nada, quizás, bueno, sí inventaron cosas, ¿no? Pero, digamos, no trajeron tantas cosas nuevas al mundo, nuevas tecnologías, sino que se apoyaron sobre lo anterior, porque ellos también son una cultura andina, pero sí destacaron en esa unificación. Me hace pensar quizás en el Imperio Romano, ¿no? Apoyado también
sobre el mundo griego, apoyado sobre cuestiones culturales anteriores, que se expandieron y unificaron un territorio muchísimo más amplio. Dentro de esta expansión y dentro de esta organización social y administración del imperio, es muy clara la arquitectura, ¿no? Eso lo vemos muchísimo. O sea, la arquitectura... mira, Esteban dice, Topac era el hijo de Pachacuti, efectivamente. Miramos. Bueno, buenísimo, gracias por refrescarme este dato, genial. La arquitectura es muy notoria, la arquitectura inca. Cuando uno está en el norte argentino, por ejemplo, y ve arquitectura local, tiene ciertas técnicas constructivas. Cuando ve arquitectura inca, se identifica instantáneamente. La foto que les pongo acá en esta diapositiva es Cusco, no es un sitio inca del Collasuyu profundo, ¿no? Es una arquitectura espectacular, no sé si han estado en Cusco, es impresionante, la verdad que es un lugar fantástico para poder conocer el Inca, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorrido un poquito rápido de este tipo de cosas. A nivel conexiones, a nivel de la administración del imperio, claramente que era importante la construcción de caminos, ¿no? Los que se conocen como el Capacñán, ¿no? Los caminos del imperio. Obviamente, también, como decíamos antes, los incas, el imperio incaico no fue el primero que hizo un camino en la montaña, no fue el primero que hizo un camino en la zona andina. Evidentemente, muchas veces estos caminos incaicos se apoyaron, el camino inca se apoyó sobre caminos previos, caminos locales. Quizás, en muchos casos, se agregaron caminos en otras zonas, se amplió la red vial, seguro que sí, y también en otros casos quizás se mejoró la estructura arquitectónica de los caminos, ¿no? Se pavimentó, ¿no? O se generó algún tipo digamos, de nivelación del camino, ¿no? Acá tenemos diferentes ejemplos. En un lugar más llano, en la ladera de una montaña, en un lugar mucho más alto, ¿no? Fíjense acá sobre la imagen de la izquierda, en algún lugar de mayor altitud. Acá tenemos otros ejemplos también de caminos incas. Importante para lo que nos trae a nosotros a este curso son los tambos. Los tambos eran estructuras mayormente rectangulares, como las que vemos en imagen, orientadas preferentemente para el abastecimiento, ¿no? De peregrinos, de viajeros, de personas que circulaban, ¿no? Estaban en los caminos, estaban cercanos a los caminos, o estaban, como en este caso que les muestro en la imagen, en los mismos cerros, ¿no? Esto que tenemos acá es un tambo ubicado justamente en el volcán Xuxayaco, tan famoso, a 5.200 metros de altura, ¿no? Son de las estructuras quizás más representativas en las montañas, ¿no? Caminos, tambos. Hornacinas, bueno, son este tipo de ventanas o de oquedades en el muro de forma trapezoidal, muy, muy comunes en las características, en la arquitectura inca. Esto no se ve en momentos anteriores, es decir, por ejemplo, si yo estoy viendo la arquitectura de un sitio, como les contaba recién, si yo tengo este tipo de construcción, es una evidencia fuerte de que evidentemente hubo alguna construcción inca o algún tipo de intervención inca del espacio. Luego tenemos los ushnus. Los ushnus son estas estructuras tipo plataforma, donde se llevaban a cabo algún tipo de plataforma, de ceremonia, ¿no? O de ofrecimiento de las autoridades, sean autoridades incaicas específicamente, o sea, élites locales apoyadas quizás por el imperio, ¿no? Donde se llevaban a cabo ceremonias que pueden ser festines, ¿no? Por ejemplo, imagínense que cuando el Inca conquistaba nuevos territorios, una manera de generar adeptos, quizás, por decirlo de alguna manera, era realizar festines a través de estas plataformas, en estas plataformas, o dar alimento, bebida, ¿no? Como por ejemplo chicha, y sobre todo este tipo de ceremonias tenían lugar en los ushnus. Acá tenemos una reconstrucción de un ushnu,
es muy famoso. Creo que esta foto que tengo acá sobre la derecha es del Ushnu de El Xincal de Quimivil, en Londres, Catamarca. Es uno de los sitios incas más importantes del noroeste argentino. Tiene una arquitectura inca muy, muy clara, donde muchos, digamos, muchos edificios característicos, ¿no? Como tiene Ushnu, tiene estas callancas, que eran edificios así rectangulares alargados con techo a dos aguas, donde se llevaban a cabo actividades sobre todo administrativas también, ¿no? Fíjense esta imagen, esta es una callanca que está es uno de los, digamos, de los lados de una callanca que se encuentra en el Valle Calchaquí, cerca de Cachi. Se me fue el nombre del lugar, Potrero de Payogasta, es el nombre del sitio. Espectacular, hablando de conservación, conservada de manera mucho mejor que otras, ¿no? Esta de acá de la derecha es la del Xincal. Fíjense que la conservación es mucho menor, incluso está reconstruido porque creo que el original se encuentra hasta acá. Pasa que por el tipo de edificio se puede interpretar que era una callanca, ¿no? Pero está reconstruido. Bien. Bueno, como para ir cerrando esta parte, sí, tienen orientaciones gastronómicas muchos de estos edificios. Hay estudios específicos sobre eso. Sí. En el mundo andino eso es bastante común. Bueno, en cuanto a la cerámica, quizás la más común en la zona de provincia, no en el Cusco, eran estos tipos de cerámica llamada aríbalo, ¿no? Estas botellones de cuerpo ancho y de cuello angosto, ¿no? Y los platos pato, estos platos que tienen, ¿no?, ciertos rasgos ornitomorfos, que justamente están relacionados con este tipo de eventos ceremoniales que yo les contaba. Bueno, estos son casos quizás específicos de cerámica inca de este tipo, más en contextos provinciales. Como verán, la belleza artística de esto, o el desarrollo quizá estético, es mucho más, no sé, quizás tiene que ver con que era más cercano a la zona de Cusco. Bueno, como para cerrar, ¿por qué les menciono esto? Porque en las montañas tienen en el mundo andino y específicamente en el mundo incaico, tienen este simbolismo, este contenido simbólico. Un poco de esto les va a hablar Ezequiel ahora en un ratito, respecto de lo que él estudió, de la zona que él estudió. Pero las montañas, para el imperio incaico, para las culturas andinas en particular, tienen mucha importancia simbólica y cultural, ¿no? Ricardo también en la primera clase les comentaba, ¿no?, esto de que las montañas eran considerados apus, o sea, realmente más allá de un rasgo topográfico, tenían una presencia, era un actor social importante en el paisaje, ¿no? Muchas veces relacionadas con los ancestros, ¿no? Los apus eran considerados muchas veces como los ancestros fundadores de las comunidades, ¿no? Eran considerados huacas, como objetos o lugares sagrados, ¿no? Por tener tumbas, por tener santuarios de altura, ¿no? Por ser lugares muy importantes del paisaje. A ver, estas son terminologías quechuas, ¿no?, que quizás no tienen una definición exacta de diccionario, pero sí es importante que nos quedemos con la idea con que las montañas es un lugar en términos, podríamos decir, sagrados, donde las poblaciones depositaban muchísima, digamos, importancia. Como dice Karina en el grupo, espíritus protectores, ¿no?, de la comunidad, tal cual. Bien. Y quería cerrar con esta idea de la capacocha. ¿Qué es la capacocha? La capacocha es una ceremonia que se realizaba en tiempos del incanato, de sacrificios de niños y niñas en santuarios de altura, ¿no?, relacionado con lo simbólico y con lo político, ¿no? Ciertos niños o niñas eran educados en Cusco
digamos, niños provenientes de diferentes sectores del imperio, ¿no? Del norte o del sur, eran educados en Cusco, les enseñaban las costumbres, la lengua quechua, y llevaban a cabo peregrinaciones desde Cusco, caminando hacia los diferentes sectores del imperio, ¿no? ¿Cuál era el sentido de esto? Era fortalecer y consolidar alianzas entre los gobernantes incas, entre la capital, entre el centro, y las élites locales, muchas veces relacionadas con la anexión de nuevos territorios, ¿no? La anexión de nuevos territorios al Imperio Incaico también es un tema muy interesante y sobre el cual no hay una última palabra, ¿no? Muchas veces pudo haber tenido, dependiendo de los lugares y de las poblaciones locales, pudo haber tenido un tinte más violento, más militar, y muchas veces pudo haber tenido un tinte más de alianza. O muchas veces pudo haberse evitado, no sé, hay ciertos sectores, por ejemplo, del noreste argentino, donde temporalmente estamos en un momento inca, pero quizás no hay tanta ocupación, no se ve tanto en el paisaje el sitio inca, la materialidad inca, ¿no? Habría que estudiar en profundidad cuáles fueron los contextos en los que se sucedió esto. Bien, entonces, en lugares como el volcán Chuyayaco, que es quizás el más famoso, ¿no? Donde se encontraron estas momias famosas que se encuentran en el Museo de Alta Montaña de la ciudad de Salta, de Arqueología de Alta Montaña de la ciudad de Salta. Eran estas ceremonias en que se peregrinaba hacia el cerro y se producía el sacrificio de estos niños, ¿no? De esta manera se como consolidaba esa alianza. No necesariamente estos niños venían de ese mismo pueblo, digamos, eso tampoco es tan claro. Puede ser que sí, como puede ser que no, ¿no? Pero era una manera también de consolidar estas alianzas, como les decía, y de convertir a ese cerro en huaca, ¿no? A partir de ese sacrificio es que pasaban a tener un poderío simbólico más fuerte o diferente el cerro. Bien, muchas veces en estos santuarios de altura estamos en presencia de cosas, materiales, artefactos muy valorados en el Imperio Inca, como por ejemplo el espóndilus, esta concha marina se encuentra en el Pacífico Norte, donde, bueno, que digamos, casi al nivel del oro, digamos, a nivel de importancia, muchas estatuillas o cuentas de collar confeccionadas en este tipo de material, bueno, o oro y plata, por ejemplo. Bien, entonces, quería cerrar con esta idea de la importancia de los cerros para las culturas andinas y para meternos un poco en, no sé, nosotros que estamos acá, que nos llama la montaña, ¿con qué nos vamos a encontrar en el cerro? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a ver cuando vamos ahí? Es parte de este mundo, es parte de esta, posiblemente de esta ceremonia. Y cuando hablamos de sitio arqueológico de montaña, no es solo la plataforma que está en el cerro, no que está en la cumbre, sino que es un sistema complejo de algunos con más estructuras, otros con menos, pero de tambos, de artefactos sueltos, de marcas en el paisaje, de caminos sobre todo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. Bien, bueno, y aquí vamos a, por ejemplo, acá el Cerro Chuyayaco, ¿no? Es lo que se conoce como complejo arqueológico, ¿no? Es un complejo arqueológico, no es una plataforma, ¿no? No son solo 3 momias. Bueno, vamos a dejar acá, así podemos respirar un poquito y lo dejamos a Ezequiel que nos cuente específicamente cómo le ha ido en la montaña, qué ha estudiado y qué ha visto, ¿no? Y si quieren, después la clase que viene hacemos un pequeño raconto de algunos ejemplos más, ¿no? Lo último que les quería contar es que, digamos, en la gran mayoría de los picos de los Andes, sobre todo de Cusco hacia el sur, tenemos evidencia arqueológica, tenemos intervención y tenemos una construcción seguramente ceremonial, ¿no? Más de 190 montañas tienen este tipo de evidencia, ¿no? No es algo aislado, ¿no? Era realmente una práctica común. Así que bueno, muchas gracias por prestarme sus oídos
Muchas gracias por sus comentarios, que fueron ayudando a que esto sea mucho más rico aún. Así que bueno, si quieren hacer un comentario último, bienvenido sea. Y si no, bueno, nada, tomamos aire y volvemos en unos instantes.